En el video anterior habíamos hablado sobre la importancia de poder realizar la búsqueda bibliográfica por diferentes fuentes de información y una de ellas era Internet, ¿sí? Vamos a suponer que nosotros tenemos que empezar a realizar la búsqueda bibliográfica siguiendo el siguiente tema de investigación. Por ejemplo, las características de la ansiedad por separación en niños entre 8 y 10 años de San Salvador de Jujuy en el año 2020. ¿Sí? Eh, es muy interesante que al momento de la búsqueda, nosotros antes de realizar la búsqueda podamos seleccionar las palabras claves de nuestra investigación. ¿Sí? Si nosotros seguimos este ejemplo y tenemos que guiarnos por palabras claves, en este caso, como mi objeto o mi fenómeno de estudio van a ser los niños, y en los niños yo quiero investigar la ansiedad por separación, a ver cuáles son las características de esta ansiedad por separación, entonces mi palabra clave sería ansiedad por separación. Niños serían como dos palabras claves, ¿sí? Entonces vamos a suponer que ustedes, una de las fuentes que deciden obtener información tiene que ver con Internet, entonces van a, por ejemplo, elegir en Google y van a colocar síntomas, ¿sí? Fíjese que ahí ya me aparece como una búsqueda que realicé previamente, ¿sí? Que tiene que ver con los síntomas emocionales de ansiedad por separación, ¿sí? Y fíjense que uno de los secretos que por ahí les puedo dar es colocar PDF, porque en general todo lo que esté escrito en PDF suelen ser documentos, suelen ser información, ¿sí? De fuentes seguras, por ejemplo, investigaciones que son publicadas por revistas científicas, por universidades, ¿sí? Pero si ustedes quieren también pueden buscar sin la palabra PDF y también les va a salir mucha información, ¿sí? En este caso las palabras claves que yo coloqué son síntomas emocionales en ansiedad por separación en niños, ¿sí? Entonces fíjense que acá ya me aparece una lista enorme. Vamos a ir al primero. Sí, es un artículo de la página de Cielo, ¿sí? Esta es una de las principales páginas en las cuales yo puedo obtener información importante, ¿sí? Fíjense que acá arriba ya me dice que es una revista pediátrica. Cuando me aparecen estos datos, me aparece el año, que es del 2009, me aparece el número de volumen y las páginas, ¿sí? de esta revista. Me aparece trastorno de ansiedad por separación, me aparecen los autores, ¿sí? O sea, fíjense que ya es un artículo que tiene que ver con la psiquiatría, con la medicina, ¿no? Y fíjense que en este artículo aparece al principio un abstract o un resumen. Y si ustedes tienen en cuenta, fíjense donde dice keywords o palabras claves, aparece ansiedad por separación, en este caso está acá abajo, trastorno ansioso niños, ¿sí? Que son las palabras claves. Y en el resto del trabajo, fíjense que aparece un resumen de lo que va a hablar esta revista de investigación, ¿sí? Y aquí ya aparece todo el desarrollo de el trastorno de ansiedad por separación en los niños, ¿sí? Bien, ese vendría a ser el primero. Vamos a ver si hay otro más. Por ejemplo, acá me aparece otro artículo. Vamos a ver si es el mismo o no, porque también está publicado por el portal Cielo. Fíjense que es la misma revista, pero la diferencia es que acá no lo tengo en PDF, pero sí me da la posibilidad a veces de descargar, ¿no? Fíjense que acá aparece la dirección, hasta yo podría buscar este artículo
con esta dirección. En este caso lo puedo a veces descargar esta revista en PDF también. ¿Sí? Es el mismo artículo. Vamos a ver el segundo. Trastorno de ansiedad en la infancia. ¿Sí? Bueno, este es lo mismo, ¿no? Es una revista que también tiene un resumen sobre lo que va a hablar esta investigación. Esta es como más generalizada, habla de lo que es trastorno de ansiedad, ¿no? Habría que leerlo todo, pero fíjense que aquí yo ya puedo obtener información importante. Vamos a ver, podemos sacar hasta un marco teórico para definir lo que es la ansiedad. Seguramente también no lo leí todo, pero debe informar sobre lo que es el trastorno de ansiedad por separación, ¿no? Acá fíjense que acá también hay otro artículo de una asociación española. Fíjense que acá también, ¿no? Aparece trastorno de ansiedad de separación en la infancia, ¿sí? Me aparece epidemiología, población, ¿no? Fíjense que todos estos artículos, ¿sí? Tienen como su referencia bibliográfica, ¿sí? No hay que caer en la tentación de ir a páginas tipo Wikipedia, Rincón del Vago, se me ocurren otras más, porque si no tienen referencia bibliográfica es como de procedencia muy dudosa, ¿no? Y así podemos como seguir todo el día buscando información, ¿sí? El investigador en todo momento tiene que leer, buscar, ¿sí? Esto es solo internet, pero también hay mucha bibliografía en bibliotecas de facultades, de universidades, ¿no? En bibliotecas de hospitales, ¿sí? Fíjense que también esta es una guía clínica, ¿sí? Y lo primero que tengo que hacer también es poder ver de qué se trata en la introducción. Fíjense que acá al leer el índice también ya hablo de diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Inclusive está el trastorno de ansiedad por separación, ¿sí? Así que bueno, es para mostrarles cómo se debe realizar una búsqueda, ¿sí? La búsqueda por internet siempre debe ser teniendo en cuenta las palabras claves de mi tema de investigación. Continuando con la revisión, con la búsqueda, bibliográfica. La segunda etapa, una vez que nosotros hemos recolectado toda esa información, ¿sí? Hemos leído, hemos analizado previamente, tenemos que empezar a extraer citas relevantes, ¿sí? Por ejemplo, debo seleccionar aquellas citas, es decir, de la bibliografía que he encontrado, cuáles de todas ellas van a ser de utilidad para mi marco teórico, porque como ustedes habrán podido ver, dentro de la información que fui buscando en Google aparecía de todo un poco, ¿no? Entonces debo seleccionar, ¿sí? También el marco teórico, la extracción de toda la información que he podido ir buscando, me permite seleccionar, por ejemplo, definiciones, metodologías que se han utilizado, resultado de las investigaciones para poder conjeturar hipótesis, ¿sí? ¿Cómo o cuáles son las preguntas que debo hacerme para saber si la bibliografía que estoy utilizando me va a servir o no, ¿sí? En primer lugar, debo tener en cuenta si la referencia, en este caso la información que haya localizado, se va a relacionar con mi problema, ¿sí? En el caso anterior, fíjense que se relaciona con mi fenómeno de estudio, que es trastorno de ansiedad por separación, sí, ¿sí? ¿Ayuda a profundizar mi investigación? Sí, por supuesto, ¿no? Porque me daba mucha más información, ¿sí? ¿Desde qué óptica y perspectiva se aborda el tema, ¿sí? De la investigación? Fíjense que la mayoría de los estudios que fuimos leyendo o eran publicados por revistas de psicología, de medicina, de psiquiatría, es decir, de que es muy útil para mi investigación, ¿no?
Ahora supongamos que, no sé, el fenómeno es abordado, supongamos, desde la sociología o la antropología, y capaz que mucho aporte no me va a hacer, ¿no? Y la tercera etapa dentro de el marco teórico, sí, general, tiene que ver la tercera etapa con la construcción del marco teórico, ¿sí? El marco teórico no es copiar y pegar, no es elaborar un mero listado de citas, ¿sí? Dentro del proyecto de investigación, no tengo que, de lo primero que encuentro, no tengo que copiarlo directamente en mi proyecto, sino lo que yo tengo que hacer es elaborar un escrito que tenga coherencia interna, secuencial, lógica, usando citas, ¿sí? Ya vamos a ver bien lo importante que es citar en una investigación. Esta parte de la construcción del marco teórico se divide en dos partes, ¿sí? La revisión de antecedentes, que tiene que ver con revisar todos los estudios que se han hecho acerca de la investigación que estoy haciendo, ¿no? Puedo encontrar estudios parecidos al mío o capaz que no encuentre estudios iguales, ¿sí? Y también me va a permitir elaborar el marco conceptual, ¿sí? Para sacar las definiciones, características, etc. Esta parte de la construcción del marco teórico es la más importante de un proyecto de investigación, ya que en esta se encuentra el fundamento de nuestro proyecto, ¿sí? Es la base. Y en el marco teórico, como en todo el proyecto de investigación, debemos siempre citar, ¿sí? Para evitar caer en plagio. Al final de nuestro trabajo de investigación vamos a citar a todos los autores que utilicemos. Vamos a hacer una lista de forma completa en la referencia bibliográfica, ¿sí? Utilizando las normas APA. Por eso fíjense lo importante que es como empezar a organizar todo lo que vamos viendo en la materia, porque en clases antes de que inicie el segundo cuatrimestre habíamos hablado de las normas APA, ¿sí? Ahora, ¿cómo voy a organizar la información? Bueno, esto es un secreto que a ustedes les puede ayudar muchísimo, ¿sí? Cuando ustedes seleccionen de internet, de fuentes como libros, artículos o lo que fuera, pueden utilizar la siguiente ficha, ¿sí? Esta ficha se completa de la siguiente manera. Por ejemplo, en la primera columna van a colocar el nombre y el apellido del autor, o el apellido o los apellidos de los autores, el año de publicación del artículo, qué tipo de estudio es, si es un estudio de investigación, si es un estudio cuantitativo, cualitativo. Van a colocar, por ejemplo, qué tipo de variables ha estudiado este autor en base a su tema. También van a colocar resumidamente las técnicas de recolección que se han utilizado, cuestionarios, entrevistas, etc. La población y la muestra que han utilizado, los resultados del hallazgo, porque estos resultados a ustedes les pueden servir también para armar hipótesis o para contrastar sus resultados con los de este autor que han investigado, que han leído, y algunas observaciones críticas, por ejemplo, algunas limitaciones de este estudio, algunas observaciones de parte de ustedes, ¿no? Este vendría a ser como una especie de ficha que le permite a ustedes organizar mejor la información que hayan obtenido durante el proceso de búsqueda bibliográfica. Y por último, me gustaría terminar con la siguiente recomendación, ¿sí? Un buen marco teórico no es aquel que contiene muchas páginas, ¿sí? Sino trata el tema que ustedes están investigando con profundidad, vincula lógica y coherentemente los conocimientos, conceptos variables y proposiciones existentes, ¿sí? Es decir, se van a dejar guiar, mejor dicho, por la frase que dice: quien mucho abarca, aprieta poco, ¿no? A lo máximo un buen marco teórico en un proyecto de investigación le puede llevar 2 carillas, ¿no? Más de eso no. Así que esas son cosas que deben tener en cuenta al momento de poder armar el marco teórico. Y si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden dejar escrito en los comentarios del video para que nosotros con la profe Elisa los podamos responder.